La mayoría te dirá que comprar una casa es el pilar del sueño americano, la meta definitiva. Pues yo te digo que en 2025 podría ser la decisión que arruine tu futuro. Quédate conmigo y te voy a demostrar con números por qué la jugada más inteligente podría ser justo la que tus padres te dijeron que nunca hicieras, seguir de alquiler. Estamos en medio de una tormenta económica. La inflación, aunque parece más controlada, sigue pegando un buen mordisco a nuestro dinero. Los tipos de interés, aunque se han moderado, se suman a unos precios por las nubes, haciendo que la hipoteca siga siendo una losa pesada. Y la incertidumbre laboral, bueno, es el pan de cada día. En este escenario, la sabiduría popular, repetida por todos, desde los bancos hasta nuestros abuelos, nos grita al oído: compra una casa, es un refugio seguro, es la mejor inversión. Pero, ¿y si esa sabiduría popular fuera una trampa? Una trampa diseñada para que te ates a una deuda de 30 años, limitando tu libertad y tu potencial para crear riqueza de verdad. Nos han vendido el sueño de la casa propia como el único camino a la estabilidad, pero se les ha olvidado contarte los costes ocultos, los riesgos y, sobre todo, el gigantesco coste de oportunidad. Hoy vamos a desmontar ese sueño pieza por pieza. Para entender por qué alquilar puede ser una jugada maestra, primero tenemos que demoler las 3 grandes mentiras sobre las que se construye el castillo de la compra. Esta es la frase más peligrosa y repetida de todas. Y es falsa. Déjame que te lo demuestre. Cuando compras no solo pagas la hipoteca. De hecho, durante los primeros años, la mayor parte de tu cuota se va a pagar intereses, no a reducir tu deuda. Eso, amigo mío, es dinero que jamás vas a recuperar. Pero la cosa no acaba ahí. Súmale los gastos de verdad. Primero, los closing costs o gastos de cierre. Al comprar una casa en Estados Unidos, estos gastos pueden representar entre un 3% y un 6% del precio de compra. Para una casa de $350,000, esos son entre $10,500 y $21,000 solo para empezar, que cubren tasación, seguro de título, honorarios de abogados y más. Luego vienen los gastos anuales. Pagarás el property tax o impuesto a la propiedad, el seguro de hogar, Homeowners Insurance, que promedia unos $2,258 al año, y si vives en una comunidad, los HOA fees o cuotas de la Asociación de Propietarios. Una regla de oro es calcular un 1% del valor de la casa en gastos de mantenimiento al año. Para nuestra casa de $350,000, son $3,500 anuales, casi $300 al mes, que se van en reparaciones. Cuando sumas los intereses, los impuestos, los seguros y el mantenimiento, te das cuenta de que una parte enorme de tu inversión es un gasto irrecuperable. De hecho, en muchas grandes ciudades, este gasto total supera el coste de un alquiler similar. Alquilar no es tirar el dinero, es comprar algo muy valioso: flexibilidad. Esta es una verdad a medias, que es la peor de las mentiras. En el mundo de las finanzas, un activo es algo que mete dinero en tu bolsillo. Un pasivo, algo que lo saca. Tu casa, esa donde vives, saca dinero de tu bolsillo cada mes. Pagas hipoteca, impuestos, reparaciones. Por definición, es un pasivo. Pero se revaloriza, dirán algunos. ¿Siempre? Pregúntale a quien compró en Estados Unidos en 2007, justo antes del desplome de la burbuja inmobiliaria. Los precios no siempre suben. Los mercados inmobiliarios tienen ciclos. Y aunque en 2025 estamos viendo subidas que parecen no tener fin en algunas zonas, esto mismo aumenta el riesgo de comprar en un pico de mercado. El mayor problema de una casa como activo es que es terriblemente ilíquida. Si mañana pierdes el trabajo o te surge una oportunidad increíble en otra ciudad, no puedes venderla en una semana. El proceso puede llevar meses, incluso más de un año. Y si necesitas el dinero urgentemente en un mal momento del mercado, te tocará vender con pérdidas. Tu capital está atrapado entre 4 paredes. Este es el mito más emocional y, quizá, el más dañino. Nos han enseñado que propiedad es igual a seguridad. Pero, ¿qué es la estabilidad de verdad? ¿Es estar encadenado a un trabajo que odias porque tienes que pagar una hipoteca de $3,000?
¿Es renunciar a una oportunidad en el extranjero porque estás atado a una propiedad? ¿Es vivir con el miedo a una reparación del techo de $15,000 que te obligue a endeudarte más? Piénsalo. La verdadera estabilidad hoy en día ya no es geográfica, es financiera. La estabilidad es tener control sobre tu dinero. Es tener liquidez para aguantar una crisis. Es tener la flexibilidad para moverte, para adaptarte, para coger las oportunidades que te da la vida. Alquilar te da esa agilidad. Ser dueño de una gran deuda te la quita. Bien, hemos derribado los mitos. ¿Cuál es la jugada inteligente? La solución no es solo alquilar, es alquilar estratégicamente e invertir la diferencia. Aquí es donde ocurre la magia. Imaginemos a dos amigos, Juan y Pedro. Tienen 30 años, un buen trabajo y $50,000 ahorrados. Juan sigue el camino tradicional. Se compra una casa de $350,000, pone $35,000 de entrada, un 10%, y $15,000 para los brutales gastos de cierre. Se queda a cero. Pide una hipoteca de $315,000 a 30 años. Con un tipo fijo que en 2025 ronda el 6.5%, su cuota es de $1,991. Sumémosle unos $650 de media al mes de Property Tax, seguro, PMI, seguro hipotecario privado por dar menos del 20%, y mantenimiento. El coste total de Juan por vivir en su activo es de $2,641,000 mensuales. Ahora, Pedro. Pedro ha visto este vídeo. Decide alquilar un piso muy parecido, en la misma zona, por $2,200 al mes. La diferencia entre el coste de Juan, $2,641,000, y el suyo, $2,200, es de $441 al mes. Pero eso no es todo. Pedro todavía tiene sus $50,000, invierte $40,000. De golpe, y además invierte disciplinadamente esos $441 que se ahorra cada mes. ¿Dónde los invierte? En algo simple y diversificado, un fondo indexado al S&P 500 que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y que históricamente ha dado una rentabilidad promedio del 10% anual. Hagamos números. Después de 10 años, Juan ha pagado más de $238,000 de hipoteca, de los cuales casi $198,000 han sido solo intereses. Ha reducido su deuda en $40,000. Suponiendo que la casa se haya revalorizado un conservador 3% anual, su casa valdría unos $470,000. Su patrimonio neto, valor de la casa menos deuda, sería de unos $195,000. Pedro, por su parte, ha estado invirtiendo. Su inversión inicial de $40,000, más los $441 mensuales, con una rentabilidad del 10% anual, se habrían convertido en más de $205,000, y este dinero es totalmente líquido. Después de 20 años, el patrimonio de Juan en su vivienda sería de unos $435,000. La cartera de inversión de Pedro se habría disparado a más de $650,000. Esta es la fuerza del interés compuesto trabajando para ti en lugar de en tu contra, como con la hipoteca. Pedro no solo tiene más dinero, sino que ha vivido 20 años con flexibilidad, sin estrés por reparaciones y con un colchón de seguridad, líquido y creciente. Entonces, ¿cuándo sí comprar? Ojo, no estoy radicalmente en contra de comprar una casa. La pregunta no es si comprar, sino cuándo y por qué. Comprar sí tiene sentido, pero solo en escenarios muy concretos. Visión. A larguísimo plazo. Si sabes, pero de verdad sabes, que vas a vivir en esa casa más de 15 o 20 años. Así diluyes los costes iniciales y puedes aguantar los ciclos del mercado. Estabilidad a prueba de balas. Tienes ingresos muy sólidos y un trabajo que no te ata a un lugar. Salud financiera de hierro. Tienes más del 20% para la entrada, un 5% extra para gastos de cierre, y después de todo eso, te queda un fondo de emergencia para vivir 6 meses sin ingresos. Decisión de estilo de vida, no financiera. Compras la casa porque es el hogar de tus sueños.
Te da una felicidad que no tiene precio y te lo puedes permitir sin sacrificar tu capacidad de invertir en otras cosas. Lo asumes como un gasto de lujo, no como el centro de tu plan financiero. Si no cumples al menos 3 de estas 4, comprar una casa ahora mismo es una apuesta muy arriesgada. La conclusión es bastante clara. En tiempos de crisis, el rey no es el ladrillo, es la liquidez. La reina es la flexibilidad. El sistema nos ha vendido que la propiedad es libertad, pero para la mayoría se convierte en una jaula de oro. Una jaula que limita tu potencial de crecimiento, tu capacidad de reacción y tu verdadera libertad financiera. La decisión no es realmente entre comprar y alquilar, es entre estar financieramente atado o ser financieramente ágil. Entre poner todo, tu capital en un único activo y líquido, o construir una cartera diversificada que trabaje para ti 24/7. Pero este es solo mi análisis. La decisión más importante es la tuya. Así que quiero que me dejes en los comentarios. Con la situación actual, ¿tú qué piensas hacer? ¿Comprar o alquilar? Me interesa mucho leer tu punto de vista. Suscríbete y da el siguiente paso hacia tu libertad financiera.